de manera general. Entonces, en este caso, la caída de presión que voy a calcular en el punto P, decíamos nosotros hace un momento, es una caída de presión resultante, ¿sí? En este caso, entonces, la caída de presión total que voy a registrar en el punto P va a ser igual a la caída de presión del pozo asociada a la producción del pozo A, más la caída de presión ocasionada por la producción del pozo B. Los voy a superponer. Noten que en este caso, no pierdan de vista que lo que me va a controlar el comportamiento de la presión es únicamente la distancia que guarde cada uno de los pozos con respecto al punto de interés. Seguramente se van a preguntar, ¿y qué está pasando con el tiempo? Lo que sucede en este caso es que el tiempo de referencia al cual voy a realizar el cálculo de la caída de presión total en el punto P es el mismo tiempo. ¿De acuerdo? Entonces, vamos a proceder a realizar el cálculo. Me dice que la caída de presión total en el punto P va a ser igual a la caída de presión en el pozo A. ¿Cómo voy a representar la caída de presión en el pozo A? Pues la voy a representar en esta forma. 141.2 por el gasto que produce el pozo A, por el factor de volumen, esto no es beta, es el factor de volumen, la viscosidad sobre KH, por la presión adimensional del pozo A. ¿De dónde salió esto? ¿Cómo fue que representó, o de dónde sacan que la caída de presión en el pozo A se puede representar en esta forma? Pues de la definición de los grupos adimensionales, ¿sí? Yo sé que la presión adimensional en unidades prácticas, el grupo de presión adimensional para flujo radial, se define como 140, o la caída de presión, o la diferencia de presión se define como 141.2 Vmu, ¿sí? PD sobre KH. ¿Esto dónde lo veo? Pues lo veo precisamente en las notas que tengo del curso, ¿no? Que es lo que están viendo en este momento, ¿sí? De aquí precisamente, ¿sí? En la lámina En la lámina 13 tengo la definición de grupos adimensionales para flujo radial, ¿sí? En unidades prácticas, ¿cierto? Aquí podemos observar que PD, ¿sí? Si yo despejo esta diferencia de presión PI menos P, que es la diferencia que estoy tratando, es la caída de presión que estoy tratando de calcular, o la diferencia de presión que estoy tratando de calcular, pues me quedaría que es 141.2 Vmu multiplicando al PD y dividiendo entre KH. Y de esa manera es como definen, ¿verdad?, la forma en que voy a hacer el cálculo de estas caídas de presión. Esa es la manera en que voy a realizar el cálculo de la caída de presión para el pozo A. Obviamente, para particularizar el cálculo de la caída de presión en el pozo A, pues lo voy a hacer utilizando el gasto asociado al pozo A. Y de la misma manera, el cálculo lo voy a realizar, la caída de presión en B, voy a realizar el cálculo de la misma forma, utilizando el gasto asociado al pozo B. ¿Qué sigue? Bueno, pues ya el gasto del pozo A se supone que lo conozco, el factor de volumen del fluido lo conozco, la viscosidad la conozco, la permeabilidad, el espesor, características de medio poroso las conozco. El tema es cómo voy a hacer el cálculo de la presión adimensional del pozo A y la presión adimensional del pozo B. Para ello, pues voy a utilizar la solución fuente lineal, precisamente. Nada más que como aquí me piden calcular la presión adimensional del pozo A, es decir, me piden calcular la presión, pero en términos adimensionales, pues utilizo la solución fuente lineal en su versión en variables adimensionales, precisamente. Entonces, si observan aquí, lo único que hicieron al pasar de 46 a la siguiente ecuación, ¿qué fue lo que hicieron? Pues sustituir esta presión adimensional va a ser igual a 1/2 de la integral exponencial, aquí está el signo menos que traigo de
de la integral exponencial. Aquí está el otro signo menos que está en el argumento de la integral exponencial. Y el argumento dice que es RD cuadrada sobre 4TD, pero este cálculo lo voy a realizar para el pozo A. ¿Qué quiere decir esto? Pues que la RD, la distancia dimensional, que ya sé que es R, una distancia R cualquiera entre R y W, la voy a particularizar considerando como R la distancia que guarda el punto P con el pozo A. Entonces, esta RD, voy a hacer el cálculo considerando RA y el RW del pozo P. TD es el tiempo dimensional. También ya sé que lo tengo que calcular considerando 0.302637 por K por tiempo sobre phi mu CTRW al cuadrado. Entonces, en ese caso, el radio del pozo va a ser desde el punto P, ¿sí? Y el tiempo va a ser el tiempo al cual, ¿sí? Un valor de tiempo al cual yo quiero hacer el cálculo de esta caída de presión total. Entonces, esa es la manera en que yo voy a hacer el cálculo de este argumento y posteriormente, con la ayuda de las tablas, voy a calcular cuánto vale la integral exponencial y la voy a multiplicar por estos términos que aparecen aquí a la izquierda de la integral exponencial. De la misma manera, voy a hacer el cálculo para el pozo B, nada más que ahora, de manera similar, quiero decir, nada más que ahora el RD va a estar referido al pozo B, de tal suerte que ahí lo que va a jugar es la distancia que guarde el pozo B con el punto P. ¿Sigo utilizando el mismo valor de tiempo? Sí, el mismo valor de tiempo que utilicé, porque el tiempo es un tiempo de referencia, no está cambiando. Y de esa manera, ¿sí? Involucrando, como pueden ver, aquí al pasar de esta ecuación intermedia, la ecuación 47, ¿sí? Voy a hacer el cálculo. ¿Sí? Aquí el 141.2 al dividirlo entre 2 me queda como 70.6, el gasto del pozo A, el factor de volumen, viscosidad, etcétera. Integral exponencial, dice aquí 948, pues fue el resultado de haber sustituido RB entre RW y el punto 302637 KT sobre phi mu CTRW cuadrada, ¿sí? En este caso es para lo que me da lugar a la constante que aparece aquí, que son 948. Phi mu CTRA al cuadrado sobre K por tiempo, es lo que me queda. Vean que aparece un valor de tiempo, mismo valor de tiempo que aparece en el segundo término que es asociado al pozo B. Es el mismo valor de tiempo, lo único que está cambiando son las distancias que separan al punto P o al pozo P de los pozos A y B. Entonces, la caída de presión en suma es como aplicando el principio de superposición para esta situación, ¿sí? La ecuación 47 es la ecuación que me ayuda a calcular la caída de presión total a un cierto tiempo y para dos pozos que producen a diferentes gastos A y B o A y QB y que se ubican a diferentes distancias RA y RB del punto de interés. Esa es la manera en que voy a hacer el cálculo. Permítanme un momentito, por favor.
Bien, ¿me siguen escuchando?
Sí. Sí, sí. Ok, entonces, de esa manera es la ecuación 47, a lo que me va a ayudar entonces es a calcular la caída de presión aplicando el principio de superposición. En espacio, repito, cuando hablamos del principio de superposición en espacio, noten, sí hay un tiempo, por supuesto, tiene que haber un tiempo de referencia, pero noten claramente que el tiempo, ¿sí? Que el tiempo es el mismo en todo momento, no cambia. Las veces que tenga que aparecer el tiempo para hacer cálculos de caídas de presión o de presiones, el tiempo, cuando hablo de principio de superposición en tiempo, en espacio, debe de ser el mismo tiempo, no cambia el tiempo cuando es principio de superposición en espacio. ¿Qué es lo que está controlando las magnitudes de las caídas de presión? Pues la distancia únicamente. Lo que está cambiando es, en este caso, RA, RB. El tiempo es el mismo. Y de esa manera, para esta situación, es como voy a hacer el cálculo, ¿verdad? Para obtener la caída de presión en el fondo del pozo P, ¿verdad? ¿Producto de qué? De la producción, precisamente, valga la redundancia, del pozo A y del pozo B. Obviamente, los pozos producen, observen, que producen a gastos constantes, que bien pueden ser diferentes. Permítanme. Bien, entonces, ahora bien, esta situación que acabamos de revisar ahorita, por supuesto, es una situación muy sencilla. Sé que me van a decir, oye, pero pues, ¿a poco los pozos a lo largo del tiempo producen a un gasto constante toda la vida? Pues no, ¿verdad? Obviamente, es una primera propuesta. Puede funcionar a lo mejor de pronto cuando queramos hacer el cálculo a un cierto tiempo, ¿verdad? E identifiquemos ciertas condiciones de producción en ese momento, en ese tiempo constantes para los pozos y podremos hacer el cálculo de todo. Pero sabemos que obviamente cada uno de los pozos tiene una cierta historia de producción. Entonces, de lo que se trata aquí es de manera gradual irnos aproximando a las condiciones reales, ¿no? Eso es lo que queremos en ese sentido queremos caminar. Poco a poco ir aproximándonos a las situaciones que se asemejen más a la realidad. Ok, ahora, en ese afán, vemos ahora que aquí ya generalizan el problema. Aquí ya no se trata de dos pozos, se trata de N pozos que están rodeando a un pozo que incluso, ahora observen, ¿verdad? Tiene una cierta producción. El pozo se encuentra en el centro. Estamos hablando de N pozos, decíamos ahora. Obviamente, cada uno de esos pozos guarda una cierta distancia con el pozo de interés o el punto de interés, ¿verdad? Que repito, en este caso es un pozo productor. Y cada uno de estos pozos estamos suponiendo que producen a diferentes, o pueden producir a diferentes ritmos. ¿Qué está pasando ahora? Pues que la caída de presión resultante que estamos buscando, pues va a ser la suma, evidentemente, de las caídas de presión. Aprovecho para decirles, cuando nosotros sumemos caídas de presión, es justamente cuando estamos superponiendo, ¿verdad?, los efectos
en términos de caídas de presión de cada uno de estos pozos sobre el punto de interés. ¿Qué está pasando entonces? Vean de qué manera, ¿sí?, está realizando el cálculo, o se está realizando el cálculo ahora, de acuerdo a lo que aprendimos con la ecuación 47. Como el pozo, ¿sí?, en el cual queremos hacer el cálculo de la caída de presión resultante, ahora sí, a diferencia del primer caso, que era un pozo cerrado, ahora se trata de un pozo productor, pues también, ¿verdad?, dado que está registrando producción a un gasto constante 1, pues ahora también tendremos, ¿verdad?, o se tendrá que calcular una caída de presión asociada a ese pozo. Vean cómo realizaron el cálculo, ¿sí? 70.6, el gasto 1, que es el pozo 1, factor de volumen, viscosidad, etcétera, ¿sí? Y vean que están haciendo el cálculo utilizando la aproximación logarítmica a la solución de la solución fuente lineal, ¿sí? ¿Qué es lo que estamos aprendiendo aquí nosotros? En un momento les voy a resumir una regla empírica, ¿verdad?, que vamos a seguir cuando hagamos cálculos de caídas de presión. Ya sé que, en este caso, utilizando la solución fuente lineal, ya sé que existe un criterio. Bueno, pues nosotros vamos a hacerlo de una manera práctica para no tener que aplicar ese criterio cada vez que yo necesite calcular una caída de presión, ¿verdad? No tenga necesidad de aplicar ese criterio, ¿verdad?, para saber si aplico la solución fuente lineal o aplico la aproximación logarítmica o la solución fuente lineal. Entonces, en este momento, observo que para hacer el cálculo, lo que me están diciendo que para hacer el cálculo de la caída de presión asociada al pozo 1, lo hacen con la aproximación logarítmica. Muy bien. Aquí está el cálculo. Aquí aparece TD. Por supuesto, voy a hacer el cálculo para un cierto tiempo real que se va a mantener, ¿cómo se llama? Igual para todos los cálculos. Lo que va a cambiar, ¿qué cosa es? O lo que me va a controlar los valores de caída de presión, ¿qué es? La distancia que guardan los pozos, cada uno de los pozos, con respecto al punto de interés o al pozo de interés. Entonces, para el pozo de interés, en este caso, esta es la manera que voy a hacer el cálculo de la caída de presión. Para los pozos subsecuentes, ¿cómo voy a hacer el cálculo? Observen. El pozo número 2, por ejemplo, 70.6, gasto número 2, por supuesto, factor de volumen, etcétera. Integral exponencial, noten que ahora ya no estoy usando la aproximación logarítmica, estoy usando la integral exponencial. Entonces, en este caso es 948 phi mu ct. Cuando aparece R, claro, es la R asociada al pozo 2, sobre la permeabilidad por el tiempo. Este tiempo que aparece aquí es el mismo tiempo que yo utilicé para calcular el TD, ¿sí?, en el caso de la caída de presión 1, del pozo 1. ¿RD cambió? Sí, porque RD para el pozo 1, ¿cuánto vale? Pues vale 1, porque estoy sobre el punto de interés, ¿de acuerdo? Y en el caso del pozo 2, R vale R2. ¿Sí? En el caso del pozo 3, 70.6, gasto 3, observen que el argumento de la integral exponencial considera la distancia que guarda el punto de interés con el pozo 3. Y así sucesivamente, hasta llegar al pozo enésimo con el gasto enésimo. En suma, las caídas de presión, me dicen a mí de manera empírica, las vas a calcular en la siguiente forma. Cuando tú hagas el cálculo de la caída de presión, ¿sí?, para un pozo que se encuentra sobre el punto de interés, la vas a realizar con la aproximación logarítmica de la solución fuente lineal. Las caídas de presión para los pozos que se encuentran fuera del punto de interés a una cierta distancia R iésima, vamos a decir, ¿verdad?, vas a hacer el cálculo, vamos a hacer el cálculo con la solución fuente lineal tal cual. Los pozos que se encuentren sobre el punto de interés, utilizo aproximación logarítmica. Pozo que se encuentre fuera del punto de interés, el cálculo de su caída de presión lo voy a hacer mediante la solución fuente lineal en términos de la integral exponencial. Y aquí está la expresión condensada, ¿sí? La caída de presión total para un pozo que está produciendo a un cierto gasto Q1
y está rodeado, ¿verdad?, por un cierto número de pozos, ¿verdad?, así que se ubican a diferentes distancias de ese pozo de interés, pues lo voy a hacer, aquí está en forma condensada el cálculo, ¿verdad?, utilizando la solución fuente determinada en términos de aproximación logarítmica. Aquí tienen ustedes un ejemplo, ¿sí?, para que hagan el cálculo. Van a hacer el cálculo de la caída de presión para una caída de presión total para este pozo que se encuentra aquí, ¿verdad?, separado 650 metros del pozo 2, separado 1200 metros del pozo 3, separado 500 metros del pozo 1. Entonces, lo que quieren es hacer el cálculo de la caída de presión, no en este punto de interés que está aquí, ¿sí?, en el centro prácticamente de la figura. Entonces, estos son los gastos, ahí están los gastos. Noten que les están dando los gastos en sistema internacional, metros cúbicos día, ¿verdad? Le están dando milidarsi, le están dando metros para el espesor, le están dando el tiempo en días. ¿Qué tenemos que hacer si queremos utilizar grupos adimensionales en unidades prácticas? Pues tenemos que obviamente convertir todos estos parámetros a unidades prácticas. Aquí están las distancias en metros, tenemos que convertirlas a pies, es el caso, etc. Entonces, de esa manera es como voy a hacer el cálculo de la caída de presión utilizando esta fórmula 49, voy a hacer el cálculo para esta situación. Obviamente, en este caso, el punto de interés no se ubica sobre un pozo que de pronto está cerrado. Entonces, ¿qué quiere decir? Que este primer término, pues en esta situación en particular, pues vale 0. ¿Qué voy a hacer? ¿Qué va a pasar entonces? Que 49, voy a utilizar 49 únicamente para el segundo, para las caídas de presión 2 en adelante, ¿sí? O 1 en adelante, 1, 2 y 3, pero obviamente todas esas caídas de presión las voy a calcular utilizando la integral exponencial. Entonces, este es un ejemplo de tarea, es un ejemplo que tienen que resolver para la próxima clase, si es que tienen dudas, y si no lo vamos a dar por hecho, ¿de acuerdo? Bien, la siguiente aplicación del principio de superposición es el principio de superposición en tiempo. ¿Qué estamos suponiendo ahora? ¿Qué vamos a hacer ahora? ¿De qué manera vamos a calcular las caídas de presión en este caso? Bueno, vamos a suponer que se trata de un solo pozo que tiene una cierta historia de producción, ahí la tienen marcada, durante un cierto tiempo produjo a un cierto ritmo Q1, después cambiaron las condiciones de T1 a T2, ¿sí? Es el pozo 2, ¿sí? El gasto 2, y de ahí para adelante produce un gasto 3. ¿Qué es lo que queremos nosotros o qué es lo que nos puede interesar para este pozo que presenta esa historia de producción? Pues que nosotros podemos querer conocer la caída de presión, ¿verdad?, que existe a un cierto tiempo. ¿Producto de qué? Producto de la historia de producción que preceda a ese tiempo de interés. Entonces, de esa forma es como nosotros vamos a conceptualizar la aplicación del principio de superposición en tiempo. ¿Vamos a sumar caídas de presión? Seguramente, para aplicar el principio de superposición. Ahora noten, ¿sí?, que la posición no cambia. RD vale 1 o R igual a RW, pues, en otras palabras. Esa es la posición que vamos a considerar. No nos estamos moviendo, estamos considerando un valor de posición constante, R igual a RW, porque estamos en un solo pozo, no nos movemos de ahí y estamos haciendo el cálculo, ¿verdad?, de caídas de presión a diferentes tiempos. Ahora lo que está controlando las magnitudes de las caídas de presión es el tiempo, ¿de acuerdo? Entonces, para ello, voy a compartirles una figura con el propósito de explicarles de qué manera es como vamos a hacer el cálculo de las caídas de presión aplicando principios de superposición en tiempo. Okay, me dicen cuando ya estén viendo la figura. Es la misma figura que está en las notas, ¿sí? Es un pozo, repito, es un pozo que está produciendo a diferentes ritmos, a 3 ritmos diferentes, ¿sí?, durante intervalos de tiempo diferentes. Entonces, ¿qué cosa es lo que quiero? Quiero calcular la caída de presión a un cierto tiempo T, que está marcado aquí en rojo. Olvídense de la T que está aquí, no es la misma. Es un cierto tiempo T que es mayor a T2 y mayor a T1 también. ¿Cómo voy a representar o cómo voy a tratar, aplicando el principio de superposición,
de hacer el cálculo de la caída de presión total a un tiempo t. ¿Producto de qué? Producto de estos cambios en las condiciones de producción del pozo. Voy a hacer uso para ello, ¿sí? Además del principio de superposición, voy a hacer uso de un concepto que le llamamos pozos ficticios, ¿sí? O voy a considerar para el modelado de esta caída de presión, voy a involucrar, ¿sí?, un concepto que le estoy llamando pozo ficticio. ¿Qué quiere decir esto? Vamos a imaginar que esta respuesta de producción, yo la voy a representar a través de pozos que en este caso, les decía, son ficticios, que se ubican, ¿verdad?, sobre el mismo punto de interés, ¿correcto? Así las cosas, el primer pozo que voy a utilizar para representar esta resultante que está en la parte superior es un pozo que produce a un gasto 1. Aquí lo tienen, es el gasto 1. ¿En qué momento aparece? Pues como pueden ver, aparece desde el principio, ¿sí? Y a partir de allí, ¿verdad?, se va a mantener ese ritmo, ¿sí? Ese ritmo de producción Q1 se va a mantener todo el tiempo, ¿sí? Ese es el primer pozo ficticio que yo voy a utilizar para representar esta historia de producción. Entonces, aparece al tiempo cero, vamos a decirlo así, aquí tengo el tiempo cero, ¿sí? Aparece el tiempo cero, y a partir de allí, ese pozo ficticio inicia su producción a un gasto Q1. A un cierto tiempo T1 va a aparecer un segundo pozo ficticio. Noten que los pozos ficticios van apareciendo conforme existan cambios en las condiciones de producción. Entonces, a un cierto tiempo T1 va a aparecer un pozo ficticio, ¿verdad?, cuyo perfil de producción está marcado aquí en verde, y ese pozo ficticio voy a considerar que produce entre comillas, ¿sí?, a un cierto gasto Q2 menos Q1. O sea, un gasto 2 restándole el gasto previo, el gasto 1. Así es como lo voy a representar. En un momento más, recuerden que no hemos aplicado el principio de superposición. Ahorita estoy tratando de representar esta historia de producción utilizando, claro, el principio de superposición que voy a aplicar enseguida. A un cierto tiempo T2 hay un cambio otra vez en las condiciones de producción. Voy a considerar que aparece un tercer pozo ficticio, que está representado en verde, ¿sí? Perdón, en morado, disculpen. Y voy a considerar que produce a un gasto 3 menos el gasto anterior, Q2. ¿Sí? Con estos tres pozos ficticios, yo estoy tratando de representar esta historia de producción que está. ¿Correcto? Entonces, vamos a ver si aplicando el principio de superposición y considerando los valores de gasto de estos tres pozos ficticios, como están indicados aquí, puedo representar esta historia de producción. Sumemos, ¿sí? En este caso, de 0 a T1, vamos a ver qué tenemos. Tenemos un gasto 1, efectivamente, aquí está, porque es una diferencia, un gasto 1 menos 0, ¿sí? Aquí estoy aplicando la diferencia porque estoy tratando de seguir el algoritmo que estoy aplicando aquí. El gasto actual menos el gasto anterior. El gasto anterior, pues, vale 0 para el primer pozo ficticio. Entonces, voy a sumar en el intervalo 0 a T1 los gastos. Aquí está el primer gasto, Q1. Aquí no aparece nada, de 0 a T1, y no aparece nada tampoco para el pozo ficticio. Quiere decir que al sumar aquí los gastos, pues efectivamente, el resultado va a ser Q1 en un intervalo de 0 a T1. ¿Qué pasa de T1 a T2? La resultante debe de ser Q2. Vamos a ver si es cierto. En el intervalo T1 a T2 yo tengo un valor de Q1. Le sumo el valor de entre T1 y T2, de Q2 menos Q1, ya aparece el segundo pozo ficticio, ya inició producción el segundo pozo ficticio, ¿sí? Y entonces, al sumar Q1 menos 0 más Q2 menos Q1, lo que me queda es, efectivamente, Q2. No hay producción todavía en el intervalo T1 a T2 del pozo 3. Y en el caso del intervalo T2 al tiempo T, la resultante debe de ser el gasto 3,
Vamos a ver si es cierto. Aquí está Q1 en el intervalo T2 a T. Al sumarlo con Q2 menos Q1 me queda Q1, Q2, al sumar de T2 a T, el pozo 2 con el pozo 1 con el pozo 2, me queda únicamente Q2, y al sumar, ¿verdad? El Q2 que me quedó aquí de esta suma de T2 a T con el pozo 3, lo que me queda es únicamente Q3, ¿sí? De esa manera es como utilizando el concepto de pozo ficticio, ¿sí? O representando esta respuesta de producción con 3 pozos ficticios, es como yo logro, ¿verdad?, discretizar justamente esa respuesta de presión. ¿Sí? ¿Qué estoy buscando en este caso? ¿Por qué tengo? Ya apliqué el principio de superposición porque estoy sumando, ¿de acuerdo? Estoy superponiendo los 3 pozos ficticios sobre el mismo pozo real. Y de esa forma estoy, repito, representando esta respuesta de producción con estos 3 pozos ficticios. ¿Qué es lo que yo estoy buscando? ¿Por qué tengo yo que ingeniármelas para representar esta respuesta de producción con 3 pozos ficticios y eventualmente poder hacer el cálculo de la caída de presión total? Porque recuerden que nuestras ecuaciones no aceptan varios valores de gasto. Para que yo haga el cálculo de una caída de presión, tengo que utilizar un valor de gasto. Entonces, de esta forma, planteando el problema que aparece en la parte superior, en esta forma, con ayuda de los pozos ficticios y con el principio de superposición en tiempo, es como yo voy a representar, o voy a poder, efectuado este planteamiento, voy a poder hacer el cálculo de la caída de presión para cada uno de estos pozos. ¿Qué va a pasar entonces? Voy a hacer el cálculo de la caída de presión, ejemplo, para el pozo ficticio 1, que produce a un gasto constante Q1, desde 0 hasta el tiempo T, el tiempo de interés, está marcado aquí con una línea punteada en rojo, ¿correcto? Obviamente, R, ¿cuánto va a valer? Pues RW, la misma RW que voy a utilizar para los otros cálculos. Entonces, la primera caída de presión que yo voy a calcular es utilizando, seguramente como los pozos se encuentran sobre el punto de interés, pues voy a hacer el cálculo con la aproximación logarítmica según la regla de dedo, la regla empírica que me indicaron hacer. De cualquier forma, yo hago el cálculo utilizando, ¿verdad?, el cálculo de la caída de presión utilizando gasto 1, un solo gasto, y R igual a RW. El siguiente cálculo, ¿sí?, lo voy a hacer desde T1 hasta T. Esa va a ser la diferencia del tiempo T menos T1, es el tiempo que yo voy a considerar la misma RW, y ahora un valor de gasto Q2 menos Q1, la diferencia de los gastos. Ese es el valor de gasto constante que voy a utilizar para la segunda caída de presión. Y para el caso del pozo 3, ficticio 3, voy a hacer el cálculo utilizando un intervalo de tiempo desde T2 hasta T, ¿correcto? Y utilizando un gasto Q3 menos Q2. ¿Cuánto vale R? Vuelve a valer RW. Una vez hecho el cálculo de las 3 caídas de presión, pues lo que tengo que hacer es superponerlas. ¿Qué quiere decir superponerlas? Pues las tengo que sumar. Y de esa manera voy a obtener la caída de presión total a un cierto tiempo T. ¿Producto de qué? Producto de haber cambiado o de haber producido el pozo primero a Q1, de 0 a T1, después a Q2, de T1 a T2, y luego a Q3, desde T2 hasta el tiempo de interés. Esa es la manera en que voy a hacer el cálculo de las caídas de presión utilizando el principio de superposición. Noten, insisto, noten, ¿sí?, que la R, la posición, no cambia, es RW para este caso. Estoy hablando del principio de superposición en tiempo. Lo que está controlando los valores, las magnitudes de las caídas de presión, es en la duración, en este caso, que tanto, con respecto al tiempo de referencia siempre, que tanto duran precisamente esa producción de esos pozos ficticios. Noten también que una vez que un pozo ficticio aparece, ¿sí?, se mantiene todo el tiempo. Se mantiene todo el tiempo, incluso más allá del tiempo de interés, ¿sí? Una vez que aparece cada uno de ellos, ya no desaparece, ¿correcto? Esa es la manera entonces en que voy a hacer el cálculo de las caídas de presión utilizando el principio de superposición en tiempo, ¿sí?
¿A qué ecuación llego? Pues llego a la ecuación 54. Noten con cuidado, ¿sí? En la ecuación 53, noten que ya está hecho el cálculo de las 3 caídas de presión. Esta es la representación matemática de lo que acabamos de ver hace un ratito. 140, recuerden que estoy sumando caídas de presión. 141.2, gasto 1, factor de volumen, viscosidad, etcétera, y dice que voy a calcular la presión, la PD, para un cierto tiempo TD. ¿Cómo voy a hacer el cálculo de esta PD, decíamos nosotros? Pues si el pozo se encuentra sobre, el pozo ficticio se encuentra sobre el punto de interés, pues obviamente voy a utilizar seguramente la aproximación logarítmica para todos estos casos. Después, 141.2, diferencia de gastos, Q2 menos Q1, ¿sí? PD, voy a hacer el cálculo para un cierto tiempo adimensional, que ese tiempo adimensional va a estar en función de T menos T1, el tiempo real T menos T1. ¿Sí? El gasto, la caída de presión 3, voy a hacer el cálculo utilizando la diferencia de gasto 3 menos gasto 2. ¿Sí? Si, el PD va a ser función de un TD que a su vez depende de un tiempo real, ¿verdad? Dado por la diferencia de T menos T2, ¿correcto? Y de esa manera es como obtengo la ecuación 54 en forma condensada, tomando como factor común el 141.2 BMU sobre KH, ¿sí? Y la suma desde que el I es igual a 0 hasta N menos 1, ¿verdad? Para estas diferencias de gasto, y con sus correspondientes PDs, ¿sí? Utilizando, repito, seguramente la aproximación logarítmica, ¿de acuerdo? ¿Por qué? Porque todos los pozos se encuentran sobre el punto de interés. Entonces, de esa manera es como yo realizo el cálculo utilizando el principio de superposición en tiempo para un pozo con una cierta historia de producción. Aquí tienen un ejemplo. Quieren que calculen la caída de presión, dice, al tiempo 3, ¿sí? En este pozo que está produciendo primero a 200 barriles, después a 150 barriles, después a 300 barriles. Los tiempos aquí están marcados. El tiempo 1 vale 10 días, el tiempo 2 vale 25 días, el tiempo 3 vale 45 días. Quiere decir que el tiempo de interés está por arriba de T1 y T2. Entonces, lo que quieren es hacer el cálculo de la caída de presión, en este caso total, a un cierto tiempo de 45 días. Este es un ejemplo para un ejercicio para tratar de hacer el cálculo de utilizando el principio de superposición, hacer el cálculo de la caída de presión para un pozo, ¿verdad? Que presenta una cierta historia de producción a un cierto tiempo. Por supuesto, los cambios de gasto pueden ser n cambios de gasto y el tiempo puede ser cualquiera, ¿de acuerdo? Entonces, es muy importante siempre, eso sí, ubicar dónde se localiza el tiempo de interés en esta historia de producción. ¿Por qué? Porque dependiendo de dónde se ubique el tiempo de interés, vamos a poder referir vamos a poder determinar, identificar cuántos cambios de gasto son los que tenemos que considerar para hacer el cálculo de la caída de presión total. Todo lo que se encuentra a la izquierda del tiempo de interés son los cambios de gasto que vamos a considerar para hacer el cálculo de la caída de presión total. Pero vamos a tener que tomar el comportamiento histórico del gasto de producción. ¿Okay? Entonces, eso es lo que concierne al principio de superposición en espacio, en tiempo. Nos falta revisar el principio de superposición combinado, ahora sí, en espacio y en tiempo. Entonces, recapitulando, revisamos principios de superposición en espacio, en donde las caídas de presión están controladas por la distancia que guarden, ¿verdad?, los pozos que producen a gastos constantes con respecto a un punto de interés. En el caso del principio de superposición en tiempo, se trata de un solo pozo, ¿sí?, que produce a diferentes ritmos y queremos hacer el cálculo de la caída de presión, ¿sí?, a un cierto tiempo de interés, manteniendo fijo la posición, R igual a R doble. ¿Qué vamos a hacer ahora con el principio de superposición en espacio y en tiempo? Pues combinarlo seguramente. Ahora vamos a considerar que cada uno de los pozos se ubican a una cierta distancia del punto de interés y cada uno de ellos cuenta con una historia de producción propia. Justamente esa situación es la que más se asemeja a una situación
a una situación en la vida real. Si nosotros vamos al campo, nos ubicamos en un pozo, en un cierto pozo, a lo mejor ese pozo se encuentra cerrado, vamos a pensar, ¿sí? Si queremos conocer si forma parte de ese pozo del mismo yacimiento del que producen los pozos que lo rodean y que se encuentran a diferentes distancias y que tienen una historia de producción propia, vamos a poder hacer el cálculo de la caída de presión. Eso ya es una situación mucho más apegada a la realidad, ¿sí? Entonces, eso es lo que tengo. Les voy a mandar el archivo, los archivos que les acabo de mostrar ahorita. Les voy a mandar el archivo que les mostré relacionado con principios de superposición en espacio, en tiempo, y el esquema que también les mostré para explicar o la forma en que se plantea el planteamiento del principio de superposición en tiempo. ¿Qué preguntas tienen de lo que hemos visto? Ingeniero, tengo una duda. ¿Con este principio de superposición también podríamos calcular un número óptimo de pozos para un yacimiento? Sí podríamos hacer, esa es buena pregunta, sí podríamos hacer el cálculo, por supuesto, porque vamos a pensar, de entrada, lo que nosotros podríamos hacer, ejemplo, imagínate que tú tienes, hace rato decíamos, el punto de interés puede ser un pozo cerrado, o puede ser un punto cualquiera, una posición en el yacimiento cualquiera, puesto que nosotros tenemos la capacidad, en este momento, de una manera muy sencilla y muy idealizada, tenemos manera de calcular la caída de presión, ¿verdad?, en una cierta posición y a un cierto tiempo. Imaginemos, por ejemplo, ¿sí?, que tenemos un yacimiento, en este caso, imagínate que tiene 5 o 6 pozos produciendo, un yacimiento pequeño, ¿sí? Y en este momento tú estás tratando de definir cuál es la posición que mejor conviene, ¿sí?, para perforar un siguiente pozo. Imagínate que tienes 5 pozos produciendo. Cada uno de ellos tiene su historia de producción, ¿verdad? Se ubican, tiene sus coordenadas propias, ¿sí? Y tú identificas una región, ¿verdad?, del yacimiento, una zona del yacimiento, en la cual consideras que podría de entrada perforarse un pozo de relleno, ¿sí? Evidentemente, tu primera preocupación es, bueno, a mí me interesa, ¿verdad?, al día de hoy, ¿sí?, a una cierta fecha de referencia, te interesa saber, ¿verdad?, si esa zona del yacimiento donde tú pretendes perforar el pozo, ¿verdad?, está ya siendo drenada o no ha sido drenada por los otros pozos. No te conviene perforar un pozo por diferentes razones en una zona que ya está siendo drenada por el resto de los pozos. ¿Estamos de acuerdo? Sí. Correcto. Entonces, a ti te interesa colocar el pozo en una zona que no haya sido depresionada, que no haya sido, repito, drenada, ¿verdad?, por la presencia por los pozos que ya han sido perforados. ¿Qué puedes hacer? Puedes tomar unas coordenadas de referencia, ¿verdad?, calcular la distancia que guardan. Imagínate que tú ya defines y dices, ¿sabes qué? Estas son las coordenadas o las posibles coordenadas del pozo que voy a perforar. La ubicas, consideras lo vamos a considerar como si fuera un pozo cerrado, ¿sí? Y vamos a hacer el cálculo utilizando las distancias que guarden, ¿sí?, que guarden los pozos reales con respecto a ese punto de referencia, ¿sí?, y considerando sus historias de producción, vamos a hacer el cálculo de una caída de presión total a un cierto tiempo. ¿Estás de acuerdo? Es una fecha de referencia, ¿sí? Utilizando el principio de superposición, como lo vamos a ver en la próxima clase, utilizando el principio de superposición en espacio y en tiempo, ¿sí?, es como nosotros vamos a hacer el cálculo de una caída de presión resultante, ¿correcto? ¿Sí? Utilizando la historia de producción y la distancia que guarda cada uno de esos pozos con respecto al punto de interés, es como vamos a hacer el cálculo de una caída de presión. Sumando las caídas de presión, por supuesto, vamos a hacer el cálculo de una respuesta de presión resultante, ¿no? ¿Qué pasa si la respuesta de presión, la caída de presión resultante, resulta diferente de cero? Es decir, te voy a poner un ejemplo. Imagínate que te resulta de
100 libras por pulgada cuadrada, la caída de presión resultante, la delta P resultante, la delta P total. ¿Tú crees que te convenga perforar el pozo ahí en esas coordenadas? ¿En esas coordenadas? ¿Qué interpretación le darías, en otras palabras, qué interpretación le darías a que la resultante sea igual a 0 o mayor de 0? Pues si es igual a 0, quiere decir que no me afecta. La presencia, exacto, no la caída de presión total igual a 0, te va a indicar que esa zona del yacimiento, ¿sí?, no ha sido drenada por el resto de los pozos, por los pozos que hoy día existen, ¿cierto? ¿Sí? Sí, correcto. No hay cambios de presión en esa zona, prácticamente se mantienen las condiciones de presión originales. Si la caída de presión total es diferente de 0, pues alguno o algunos de los pozos ya están drenando de esa zona, ya han alterado las condiciones de presión originales. Por eso es que tu caída de presión te resulta diferente de 0, ¿sí? La caída de presión que nosotros estamos calculando, ¿sí?, ¿qué interpretación le damos? Es la diferencia de presión que existe entre la presión inicial del yacimiento y la presión que existe en el fondo de ese pozo a ese tiempo y a esa posición. ¿Me sigues? ¿Sí? Esa es la interpretación que le damos a esas caídas de presión. Si resulta diferente de 0, quiere decir que alguno o algunos de los pozos ya están drenando de esa zona. Luego entonces, no conviene drenar un pozo. Lo que vamos a hacer es gastar dinero y estamos prácticamente, ¿sí?, tratando de drenar de una zona del yacimiento la cual ya está siendo drenada por alguno o algunos de los pozos. Luego entonces no es la posición óptima para perforar o las coordenadas óptimas para perforar un pozo nuevo. ¿Quedó claro? Sí. Esa es la manera en que nosotros podríamos de entrada utilizar. ¿Podríamos al final del día llegar a un número óptimo de pozos? Pues sí, claro, porque obviamente ese ejercicio lo podemos repetir para diferentes zonas del yacimiento, ¿cierto? Ok. ¿Sí? Esa es la manera inmediata en que podemos realizar, utilizando este principio de superposición en espacio y en tiempo, es como nosotros podríamos tratar de optimizar el desarrollo del campo en ese sentido. Repito, claro, son modelos ideales, sí, claro, son modelos muy sencillos. Sabemos que simplemente la naturaleza del yacimiento es de pronto altamente heterogénea, entonces, bueno, hay que tomarlo con cautela. Pero digamos, de entrada, de una manera muy rápida, pues sí, podríamos inferir, ¿verdad?, a qué le vamos tirando si queremos perforar un pozo en una cierta posición, un pozo nuevo, ¿verdad?, como parte del desarrollo del campo en una cierta posición del yacimiento. ¿Correcto? Ok, Inge. Yo creo que las siguientes dudas van a surgir más ahorita que empecemos, más bien dicho, a resolver el ejercicio. En un momento les voy a mandar, es correcto, en un momento, esa es la idea de hacer los ejercicios. En un momento les voy a mandar las notas para que puedan, junto con la convocatoria les voy a mandar las notas para que puedan trabajarlo y puedan traer dudas la próxima clase. Gracias, Inge. Sí, estamos pendientes. ¿Hay alguna otra pregunta? Adelante. Un segundo. ¿Qué lámina quieres que proyecten? Ok, ahora la proyecto.
Esta lámina, ¿no? Claro. La respuesta, la respuesta es muy simple, ¿no? O sea, si tú suspendes, lo que tú estás diciendo es que suspendamos la producción, nada más que el pozo ficticio 1 produzca de 0 a T1. ¿Sí? Eso es lo que tú quieres. Nosotros lo que estamos tratando de hacer es la historia de producción que aparece en la parte superior, que es la historia de producción real, la estamos tratando de representar con 3 pozos ficticios. ¿Por qué tenemos que hacer esto? Porque la herramienta que tenemos nosotros para calcular la caída de presión solamente maneja un valor de gasto. Entonces, si tú suspendes, ¿sí?, la producción del pozo ficticio que está en rojo, su perfil está en rojo, ¿sí?, suspendes la producción en T1, ¿sí?, te darás cuenta que a la hora de superponer los 3 pozos ficticios, ¿sí?, los 3 pozos ficticios, pues no vas a lograr representar la respuesta la respuesta real que está en la parte superior, la respuesta de gasto que está en la parte superior. Simplemente suma, imagínate que ya la producción del pozo 1, pozo ficticio 1, se suspende en T1, eso es lo que tú me estás diciendo, ¿correcto? ¿Sí? Si tú sumas la respuesta en rojo, más la respuesta en verde, más la respuesta en morado, ¿sí?, y al final de cuentas, al principio, pues sí obtienes Q1. Cuando tú pases a sumar de T1 a T2, ya no tienes el gasto 1, ¿correcto? Y le sumas el gasto 2, y el gasto 2 está representado con esta diferencia de gastos, ¿cierto? Entonces, ¿qué está pasando? ¿Sí? La resultante al sumar aquí sería Q2 menos Q1. ¿Qué va a pasar? Que tu resultado va a ser Q2 menos Q1 y ya no fue Q2. ¿Sí? O sea, al final del día, la representación, utilizando este algoritmo de diferencias de gastos y sumados, ¿sí?, son la forma de representar esta respuesta de producción real. ¿Sí? Si tú consideras gasto 1, gasto 2 y gasto 3, ¿sí?, tendrías al final del día, ¿sí?, al final del día que considerar entonces diferentes comportamientos de gasto. ¿Qué quiero decirte con esto? Tú dirías, pues ¿sabes qué? Observa lo que te voy a decir. De 0 a T1 tendría yo Q1. De T1 a T2 tendría Q2. Y de Q3 y de T2 a T tendría Q3. Ya me estoy olvidando de las diferencias de gasto. Parecería que al sumarlos estoy obteniendo la resultante de Q1, Q2 y Q3, porque tengo nada más, de 0 a T1 tengo la presencia de Q1, de T1 a T2 tengo la presencia de Q2, y de T2 a T tengo la presencia de Q3. Y parecería que eso funciona. ¿Cuál es el problema? Que en este caso estamos transgrediendo la aplicación, estamos infringiendo, ¿sí?, no estamos aplicando correctamente el principio de superposición en tiempo. ¿Por qué? Porque al sumar las caídas de presión estarían asociadas, en este caso, ejemplo, el gasto 1 estaría de 0 a T1. Involucraría yo ciertamente el valor de gasto, pero no así en el cálculo de la caída de presión. Involucraría yo ciertamente el valor de gasto, pero no involucraría el valor de tiempo correcto. Estaría yo subestimando la caída de presión. Y de la misma forma, para el pozo 2, lo consideraría desde T1 a T2 únicamente su duración, ¿sí? Y además, la magnitud de la producción sería diferente a la que estoy asociando
a esa caída de presión. ¿Me sigues? Entonces, al final del día parecería que estoy representando gráficamente muy bien la respuesta de presión, pero los cálculos de las caídas de presión no honran al final del día lo que realmente está sucediendo en la realidad. En otras palabras, si yo quiero hacer el cálculo de la caída de presión a un cierto tiempo t, y eso se los acabo de decir hace un ratito, hacer el cálculo de la caída de presión al tiempo t es el resultado de todo lo que pasó antes, ¿sí? ¿Y qué cosa pasó antes? Pues el pozo produjo primero a un ritmo Q1 de 0 a T1, después lo cambié y después lo cambié, ¿sí? O sea, todos estos cambios en las condiciones de producción van a afectar el resultado de la caída de presión al tiempo T. Por eso les decía hace un rato, es muy importante que ubiquemos adecuadamente en la historia de producción dónde se encuentra el pozo, el tiempo de interés. Ejemplo, ¿qué pasaría si el tiempo de interés coincidiera con T2? Pues obviamente, única y exclusivamente voy a considerar o voy a tener que involucrar dos cambios de gasto. El primero, cuando el pozo se abrió de 0 a Q1, y luego cuando pasó de Q1 a Q2, y ahí termina el cálculo. ¿Me sigues? Únicamente involucraría dos pozos ficticios. ¿Qué pasaría, ejemplo, qué pasaría si el tiempo de interés se ubica justamente donde está T1? Pues únicamente involucraría un cambio de gasto, un pozo ficticio, ¿sí? Que sería Q1. ¿Me sigues? Simplemente basta que nosotros imaginemos que estamos desplazando hacia la izquierda esta línea roja donde está el tiempo de interés, la empezamos a desplazar aquí y eso te va a decir, si tú desplazas de derecha a izquierda la curva punteada en rojo, ¿sí? Te vas a dar cuenta eventualmente cuántos pozos ficticios debes de estar considerando. ¿Correcto? Sí. Si la desplazas más a la izquierda, entre más desplazas a la izquierda la línea punteada en rojo que estoy señalando ahorita con el cursor, entre más a la izquierda los desplaces, menos pozos ficticios vas a tener que considerar. ¿Quedó claro? Sí. Pero es muy importante, ¿sí? Representar esa respuesta de producción. Es muy importante que la representemos adecuadamente con el número de pozos ficticios adecuado y de acuerdo al tiempo de interés y con las magnitudes de gasto y los tiempos adecuados para que podamos hacer el cálculo correcto de las caídas de presión. ¿Ok? Ciertamente la representación gráfica es muy importante, sí, pero la representación gráfica y los cálculos consecuentes deben de honrar la física y el problema real, ¿correcto? Entonces, por eso es muy importante que los pozos, una vez que aparezcan, como dijiste, se perpetúen, la producción se mantenga todo el tiempo. Pozo ficticio que aparece, pozo ficticio que ya se mantiene a un cierto ritmo de producción. ¿Ok? ¿Alguna otra pregunta? Estamos bien. Nomás que quería comentar, es que a esa gráfica a la que se refiere, habla de la caída de presión y del gasto, pero de todo el yacimiento, ¿no? Entonces, por eso que a lo mejor no se puede perpetuar el gasto o suspender como comentaban, ¿es correcto? Porque ya no sería representativo para el... La caída de presión total que estamos calculando nosotros en este momento es la caída de presión resultante de una historia de producción. Correcto. ¿Okay? Sí. Eso es lo que estoy diciendo ahorita. O sea, estoy considerando un solo pozo como una historia de producción. Y todo lo que sucedió antes o hasta el tiempo de interés, esas son las caídas de presión que van a jugar ahorita. ¿Sí? Es un solo pozo. Sí, claro. Lo que está ocurriendo, eso sí, es que las caídas de presión, ¿sí?, están calculadas en R igual a RW en este momento. ¿Por qué? Porque estoy aplicando o estoy considerando que las caídas de presión están afectadas únicamente por el tiempo. La posición se mantiene fija.
Estoy hablando de principios de superposición en tiempo. Hace un rato hablé de principios de superposición en espacio. Ahí el tiempo se mantuvo fijo, es un mismo tiempo de referencia, y lo que está controlando las caídas de presión es la distancia que guardan los pozos con respecto al punto de interés. Todos los pozos, claro, en esa situación, también todos los pozos están produciendo gasto constante. Entonces, no pierdan de vista dos cosas. En principio de superposición en espacio, los pozos se consideraron, ¿sí? Se consideró un tiempo de referencia, se consideraron diferentes posiciones y los pozos produjeron a gasto constante. En el principio de superposición en tiempo, no hay más que un solo pozo, ¿sí? ¿Hay una historia de producción? Sí. ¿Está cambiando el gasto? Sí. Pero la posición se mantiene, es una sola posición, es un solo pozo, ¿sí? Y lo que hice para representar esa historia de producción fue utilizar pozos, pero son pozos ficticios, son pozos artificiales, no existen realmente los pozos. Nada más los utilicé para representar esa respuesta de producción. Respuesta de producción que realmente corresponde a un solo pozo. ¿Por qué lo tuve que hacer así? Porque mi modelo matemático que utilizo para calcular las caídas de presión solamente maneja un gasto, ¿sí? Maneja R y maneja T, sí, pero maneja un gasto. La R en ese caso, en el principio de superposición en tiempo, se mantiene fija, ¿cierto? Es R igual a RW en todo momento. Y lo que está cambiando es el tiempo. Sí, okay. ¿Hice uso de la solución línea fuente o de su aproximación logarítmica? Sí. En el principio de superposición en tiempo, mantuve fijo el tiempo, varié la posición e hice cálculos de caídas de presión. En el principio de superposición en tiempo, mantuve fija R, varié el tiempo. Estoy jugando nada más con la solución fuente lineal. Mantengo fijo uno, varío al otro. O sea, mantengo fijo una variable independiente, varío a la otra. Y luego las cambio. Y hago los cálculos de caídas de presión. ¿Qué va a pasar en el principio de superposición en espacio y en tiempo? Que ahí sí va a poder cambiar la R, va a poder cambiar la T. Es el caso más general, ¿correcto? Ok, sí, perfecto. Bien. Entonces nos vemos entonces el próximo viernes. Ahí les voy a anexar en la convocatoria, les voy a anexar los archivos otra vez. Estamos pendientes. Gracias, hasta luego.